Si bien el tema de la moral estuvo siempre presente en la obra de Freud, hay un lugar destacado en el texto de Tres ensayos de 1905, donde justamente habla de los diques anímicos. Son tres y se trata de el pudor, la compasión y la repugnancia. En relación a la primera y segunda tópica freudiana, está claro que la primera se ocupa de los dos lugares psíquicos que son el inconsciente y el preconsciente consciente. En cuanto a la segunda tópica, planteada especialmente en 1923 en el texto El yo y el ello, se advierte que el super-yo no está en el título. De igual manera, en la conferencia 31, que habla de la división de la personalidad psíquica, cuando se ocupa de la fórmula donde ello era yo debo advenir, tampoco en esta fórmula que habla de la curación, de lo que se entiende como el final de análisis, aparece allí el super-yo. En cuanto tal, en la formación, el super-yo es el heredero de Edipo. Freud lo ubica justamente dando lugar al fin del complejo de Edipo y la fase fálica, aunque justamente se resignan todas las relaciones amorosas y deseos para con los padres y, dice Freud, se conserva el pene narcisísticamente, obviamente en el inconsciente. Es decir, en verdad en el inconsciente se sigue aún conservando ese falo que inviste narcisísticamente al sujeto. Tenemos que destacar que en Tótem y Tabú el super-yo aparece justamente como la herencia de la ley paterna y en este sentido el super-yo como heredero del complejo de Edipo reemplaza la autoridad de los padres por medio de una identificación. Otros autores también se han ocupado del super-yo, por ejemplo, Melanie Klein ha hablado de un super-yo temprano, fundamentalmente en relación a lo que es la retaliación, y en ese sentido están en juego el super-yo como un castigo por las pulsiones agresivas dirigidas al objeto, que retaliativamente castigaría. En cuanto a Lacan, el super-yo aparece por un lado ligado a la metáfora paterna y el nombre del padre, en tanto tenga que ver con la ley, con la norma, y en ese sentido hay que pensarlo de dos maneras, como una normativización en cuanto a las normas y las leyes, y también como una normalización. Reserva unos comentarios en relación a un super-yo materno que sería fundamentalmente severo y ligado a lo pulsional. Instancia normativa, el origen del super-yo es externo y fundamentalmente está ligado a las voces, a la voz, es decir, lo escuchado del padre, de las leyes. En este punto implica lo procedente de la autoridad del padre y la transmisión por medio del padre también de la cultura. Antes del texto de 1923 del Yo y el Ello, en Introducción del Narcisismo, ya menciona las funciones que anteceden a lo que va a ser la conceptualización del super-yo, que son tres, y se trata de la conciencia moral, el ideal del yo y la función de autoobservación. En cuanto a la conciencia moral, apunta fundamentalmente al deber ser. En este punto siempre aparece justamente ligado a un deber, a un imperativo kantiano que
Kant lo formula justamente como aquello que el sujeto debe ser, que no es lo mismo que querer ser. En este punto aparece justamente el ideal del yo, que también es un ideal de perfección y que sustituye el narcisismo infantil. En cuanto a esto, habría que diferenciar el ideal del yo ideal. El yo ideal es puramente narcisista, tiene que ver con el narcisismo primario, con el haber sido amado por los padres, fundamentalmente por la madre, para lo cual su hijo siempre es el más hermoso y el mejor. Y entonces en este punto estamos hablando de una imagen idealizada del sujeto por la madre. En relación al ideal del yo, tiene que ver con aquello que se admira, con algo que se quiere ser, con el deseo. Y en este punto, a diferencia del deber ser, de la conciencia moral, el ideal del yo se presenta como un querer ser. La tercera función es la de la autoobservación y Freud la menciona ya en Introducción del Narcisismo en relación al delirio de ser observado. Es decir, hay un punto en el cual los pacientes psicóticos sienten que todos sus comportamientos y conductas son observados y que el otro sabe todo de ellos. Esto también se encuentra en los niños e implica justamente lo que se conoce como autoobservación. Si nos ponemos estrictos, tal autoobservación no existe, puesto que en verdad se trata de la instancia del superyo vigilante que se ocupa de la observación del yo, es decir, que lo va a contrastar con la conciencia moral y el ideal del yo. En este punto, entonces, la llamada autoobservación lo que hace es un cálculo, una medición de cuánto el yo está alejado de la conciencia moral y de los ideales del yo. En este punto es donde entonces aparece el sentimiento de inferioridad, es decir, el no haber alcanzado el deber ser o no haber cumplido, mejor dicho, con el deber ser o no haber alcanzado los ideales. En este punto, justamente, reitero, aparecen estos sentimientos de inferioridad que las más de las veces tienen que ver con el no ser amado por los padres, fundamentalmente, como habíamos dicho, también por la madre. Por último, nos queda un tema puntual que es el de la severidad del superyo, que le pone límites a las pulsiones sexuales y agresivas y que justamente tiene que ver con el trato sádico que el superyo le propina al yo. Para repetirlo más claramente, el superyo le da al yo un trato sádico por el cual el yo está puesto en un lugar masoquista de sufrimiento. Básicamente esto tiene que ver con lo que Freud denomina la angustia moral, entre otras formas de angustia que también habla, pero fundamentalmente la angustia moral es la angustia del yo ante las exigencias severas y agresivas del superyo. Bien, en este breve punteo espero que les haya servido para hacer una lectura y poder profundizar en los conceptos. Los dejo hasta la próxima.